quisiéramos hacer una derivada, podríamos, por ejemplo, hacer en esta búsqueda la palabra derivar en inglés y veríamos que nos aparece esta primera opción. Al clicar a la derecha vemos cuál es la sintaxis. En este caso vemos que para hacer una derivada nos dan dos opciones, DIFF o lo mismo con mayúsculas. Son operaciones distintas. Veremos también más adelante que comandos con la primera letra en mayúscula, cuando existe un comando con primera letra en minúscula, son comandos inertes, que no es exactamente lo mismo, pero aquí se explica cuáles son estas diferencias y veremos el uso de estas diferencias. Otro elemento de ayuda es quizá cuando conocemos el comando de Maple, pero queremos conocer exactamente, queremos aplicar correctamente sus argumentos, es escribiendo el símbolo de interrogación y el comando. En este caso, si escribimos interrogante plot y ejecutamos a través del tecla intro, automáticamente se abre esta ventana donde podemos ver la secuencia de llamada a esta función con las diferentes opciones, donde aquí viene perfectamente explicado, pues que por ejemplo podemos dibujar con el plot, hacer un gráfico dos-dimensional donde este va a ser una expresión en una variable X, evidentemente eso puede modificarse. Aquí podemos definir un rango horizontal, etcétera, etcétera. Y también siempre en cada elemento de la ayuda al final nos aparecen ejemplos muy ilustrativos de cara a poder hacer lo que nosotros queremos, plantear el cálculo o la gráfica que queremos hacer. Finalmente también podemos recurrir a directamente los manuales como si fueran escritos a través también de la ayuda, manuales, recursos y más. En este caso, pues por ejemplo, el manual de usuario se nos abre en forma de documento de Maple, donde aquí podemos también, si somos nuevos en el programa, pues ir paso a paso aprendiendo las diferentes características de este programa. Hay también un portal de Maple para docentes de la matemática. En este caso, creo que estáis viendo el enlace. Simplemente también viendo a MapleSoft, que es la web de la empresa que crea Maple. Hay más elementos, hay una gran cantidad de elementos de apoyo para docentes, investigadores, etc. Vamos a entrar ya un poco en la comunicación con Maple. Por ejemplo, vamos a hacer una serie de cálculos sencillos para ver en el fondo que Maple en la parte de cálculo es natural. Me explico. Por ejemplo, para una operación sencilla como es una resta de 7 menos 2, tenemos la línea de comandos y simplemente escribimos 7 menos 2, que es la escritura natural. En este caso, el resultado es 5, se nos pone centrado en color azul y se le asigna un número de ecuación. Luego veremos cómo hacer referencia a esos resultados que vamos obteniendo en las líneas de ecuación. En este caso, para hacer un exponente, para hacer la operación 3 al cuadrado menos 9, lo mismo, escribimos 3, el símbolo de la potencia, que es este centro circunflejo, 2, y ahora sí hemos de tener cuidado, ¿no? Porque hemos de bajar con el cursor para volver abajo y seguir escribiendo. Si no lo hubiéramos hecho, podríamos tener una operación sobre el exponente, que si yo ahora hubiera hecho menos 9, lo que estaría representando es 3 elevado a menos 7. Como lo que yo quería hacer es esta operación de 3 elevado a menos 9, me he tenido que desplazar con el cursor para bajar, ejecutando y en este caso claramente el resultado es 0. Vamos ahora con una característica muy importante de Maple, presentada a través de su operación con fracciones. Si queremos sumar 3 séptimos, simplemente escribimos 3, la barra de división y el 7, me desplazo nuevamente a la derecha, más 4 quintos,
Y al ejecutar observamos que el resultado nos lo da en forma de fracción. Y esto sí que es importante destacar, que el Maple siempre nos va a dar resultados en su forma exacta. Es decir, no nos va a dar aproximaciones decimales al resultado, a no ser que lo pidamos, a no ser que lo exijamos. En este caso, ¿cómo se puede pedir? Se puede pedir, por ejemplo, utilizando lo que será el menú contextual, es decir, nos ponemos sobre la salida el cursor y el botón derecho nos aparece una serie de operaciones a realizar en función del tipo de salida. En este caso detecta que la salida es numérica, es una fracción, por lo tanto hay una opción asociada a resultados numéricos que es la de aproximar. En este caso podemos poner aproximar con 5, donde este 5 representa el número de cifras significativas. En este caso hay una en la parte entera, el 1, y 4 en la parte decimal. Finalmente, en este sentido de los resultados exactos, también destacar la sensibilidad en mayúsculas y minúsculas que tiene Maple. Y vamos a poner dos ejemplos. El número pi 3, 14, 16, se representa con una P mayúscula y una I minúscula. Si ejecutamos esto, obtenemos el símbolo pi, o sea, que es el número. Mientras que yo escribo pi con la P minúscula y la I minúscula, a pesar de que las salidas 5 y 6 son aparentemente la misma, sí que podemos comprobar a través del menú contextual que, en el primer caso, botón derecho, podemos perfectamente pedir una aproximación con 10 decimales, ¿por qué no? Mientras que en el segundo caso, que pi es simplemente una letra griega, vemos que ya no nos aparece la aproximación. Es decir, Maple detecta que pi con P minúscula no es un número, por lo tanto, no nos da la opción. Vamos a ver cómo pueden aparecer el resultado de los cálculos. Si simplemente tras una operación, como en este caso 12.345 al cuadrado, ejecutamos con Enter, el resultado de la operación nos aparece centrado, como hemos dicho, en color azul, y asignándole a la derecha de la expresión un número de ecuación. Pero hay otra manera de obtener resultados, de pedir el cálculo de una determinada operación, que es a través de lo que sería el resultado en línea. En ordenadores con Windows, dada esta operación 4,2, se ejecuta en línea utilizando control más igual, mientras que en ordenadores Macintosh eso se hace a través de la alternativa más Enter. En este caso, al ejecutar en línea 4 menos 2, vemos la manera distinta en la que esto aparece, y es que nos aparece un signo igual y el resultado en color azul. Es decir, ha aparecido en línea el resultado y de hecho podríamos calcular estas otras operaciones del mismo modo y vemos cómo el resultado nos aparece en línea y quizá de una forma también más natural. Maple ha ido tendiendo en sus últimas versiones a que la notación sea lo más natural posible. Y ciertamente podemos decir que esta manera de expresar resultados es natural e incluso nos permitiría escribir cosas del estilo: el resultado de la operación 4 menos 2 es 2. Podríamos hacer aún más natural los resultados de Maple modificando y añadiendo algún texto. También es posible que el resultado de una operación se calcule pero no se muestre. Esto se hace a través de acabar nuestra expresión con 2 puntos. Por ejemplo, si repito la suma de estas dos fracciones y al final acabo con 2 puntos y ejecuto con la tecla Enter, vemos que no se muestra
por pantalla ningún resultado. Esto no quiere decir que no se haya calculado, porque sí se ha calculado la expresión, pero esto tiene cierta utilidad cuando estamos, por ejemplo, cargando alguna librería, que si no ponemos los 2 puntos nos muestra todas las funciones asociadas a esa librería, o en algunos otros casos determinados. Si quiero emitir el resultado de una expresión, eso se consigue a través de añadir los puntos al final. Vamos a seguir trabajando con expresiones matemáticas, y en este caso he puesto aquí estas 5 expresiones que pretenden ilustrar de algún modo la flexibilidad que Maple ha ido ganando con sus últimas versiones. En las 2 primeras líneas podemos ver, en el fondo, en la primera línea, la integral del seno de x respecto de x, y en la segunda línea vemos lo mismo, pero a través del comando de Maple int y de una sintaxis determinada, donde el primer argumento del comando int es la función y el segundo argumento es la variable de integración. Vemos lo mismo en las 3 últimas expresiones, las 3 últimas líneas. Tenemos la función seno a la cual le aplicamos la derivada utilizando la prima, o el mismo objetivo, el de cálculo de una derivada a través del comando diff, donde también, cuando utilizamos comandos, tenemos que seguir la sintaxis de Maple. En este caso es el primer argumento el seno, función, y el segundo la variable de derivación. Y finalmente el tercero es también una forma intermedia de calcular la derivada del seno a través del operador diferencial. En este caso, si ejecutamos las líneas, podemos ver que efectivamente el resultado de las 2 primeras es el mismo, puesto que en ambos casos estamos calculando una primitiva de la función seno, y el resultado en las 3 últimas también es el mismo, porque estamos calculando la derivada de la función seno. Vamos a trabajar con paletas. Las paletas también son novedades de las últimas versiones de Maple y de alguna manera permiten a los estudiantes y a los propios usuarios de Maple el realizar operaciones relativamente complejas sin necesidad de conocer Maple profundamente. Es decir, supongamos que queremos calcular el sumatorio de estas exponenciales de k, donde k es un índice entero que va desde 0 hasta n-1. Ahora fijémonos que este sumatorio es un sumatorio que depende de n, es un número desconocido, es una variable, podríamos decir. Pues bien, ¿cómo calculamos con Maple esta suma si no conocemos los comandos de Maple? Pues, por ejemplo, usando las paletas. Aquí a la izquierda aparecen diferentes paletas. Una de las más comunes es la paleta expresión, donde nos aparecen las operaciones más estándar. Digamos que tenemos el cursor puesto listo para recibir valores. En este caso, si nos colocamos sobre el símbolo del sumatorio y clicamos sobre este símbolo, nos aparecen el sumatorio y después varios elementos en color rosa y verde, que son los que nosotros hemos de sustituir en función del cálculo que queramos hacer. En este caso, el índice mudo i del sumatorio lo he de cambiar por una k, que es el índice del sumatorio de mi ejemplo. Me voy a desplazar por las diferentes variables rosas y verdes con el tabulador. Apretando tabulador me coloco sobre la k, en este caso la k va a tomar el valor 0, me sigo desplazando, ahora esta n es n-1, y finalmente me desplazo sobre la f, que en este caso ha de ser la exponencial de k. Fijémonos que la exponencial vuelve a ser un elemento que nos aparece en la paleta, por lo tanto podemos clicar sobre este elemento, y finalmente ya el cursor se ha desplazado hacia el exponente, donde ponemos k. Ya hemos conseguido reescribir este sumatorio y finalmente el resultado se nos presenta de este modo, centrado en color azul y asignado a la ecuación 14. Del mismo modo, si queremos hacer la derivada parcial de esta expresión raíz cuadrada de x cuadrado menos y al cuadrado respecto de la variable x, buscamos la paleta asociada a cálculo y vemos aquí
las derivadas parciales de solamente respecto de x después de y, o respecto de x dos veces. En este caso lo que nos interesa es este elemento. La x la cambiamos por la x, nos desplazamos con el tabulador y vamos a seguir usando la paleta, en este caso la paleta de expresión, para hacer esta raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Al ejecutar vemos que el resultado de esta derivada parcial de esta expresión es x partido por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos sobre otro elemento importante de Maple, que es la asignación de valores a variables y cómo esto también aparece ahora mismo en la pestaña variables. Voy a comenzar con una eliminación de cualquier variable. Aquí vemos, tenemos algunas variables definidas. Voy a ejecutar restar y restar lo que hace es eliminar cualquier asignación de variable y eliminar cualquier librería que ha sido cargada previamente. Vemos que efectivamente en la pestaña de variables ahora no aparece nada. ¿Qué pasa si asignamos el valor 10 a la variable x? Y es de destacar que en Maple esta asignación se hace a través de dos puntos igual. En diferentes lenguajes de programación, esta notación siempre es variable. A veces hay lenguajes que solo con un igual ya están haciendo una asignación. En el caso de Maple, la asignación se hace a través de los dos puntos igual. Asignamos, vemos este 10 como salida y claramente en la paleta de variables vemos que hemos guardado en la variable x el valor 10. Y además nos aparece un símbolo a su izquierda indicándonos el tipo de variable. En este caso 10 es un número natural y esta n hace referencia a esa naturaleza de la variable x. ¿Qué pasa si ahora x se actualiza con el valor de x más 5? Pues bueno, lo que va a pasar es que vamos a considerar el valor actual de x, que es 10, le vamos a sumar 5, va a ser 15 el resultado, y este 15 se le va a reasignar a la propia variable x. Vemos cómo efectivamente la salida de esta ejecución es 15 y cómo la variable x en nuestra paleta de variables también ha sido actualizada. La asignación de variables a expresiones o a números no solo puede hacerse a través de dos puntos igual, sino a través del menú contextual. Colocándonos sobre la expresión y al cuadrado más 2 y menos 7, podemos buscar una de las funciones que aparece en el menú contextual, que es el de asignar a un nombre. En este caso podemos asignarlo al nombre m. Y vemos cómo nos aparece esta flecha que dice que lo que se ha hecho ha sido asignar a un nombre la expresión de la izquierda y este nombre es m. Vemos que nuestra paleta de variables, como la m, aparece con el valor determinado, que es este y cuadrado más 2y menos 7. Yo he explicado inicialmente que con restar podemos eliminar todas las variables que están definidas, sean 10, 15 o 100.000. Si queremos eliminar asignaciones de una forma individualizada, esto lo haremos a través del comando unassign, donde pondremos entre comillas simples, la variable, y esto lo que va a hacer es eliminarnos la x, es decir, la x vuelve a ser una variable sin definir, y lo mismo nos pasa con la m, que ya vemos que ya hemos definido dos variables x y m y las acabamos de eliminar. Vamos a insistir un poco más sobre la etiqueta de ecuación, que es el resultado, el número que asocia cada uno de los resultados. Definimos dos expresiones, x cuadrado menos 1, asignado en este caso la etiqueta 18, x más 7, asociado a la etiqueta 19. Si yo quisiera utilizar estas dos expresiones que acabo de calcular para hacer una suma, y no quiero volver a escribir, en este caso, los polinomios, simplemente con control L en Windows o comando L en Macintosh, nos aparece esta ventanita donde dice inserta el número el identificador de la ecuación, en este cacaso sería 18, y si a este 18 le quiero sumar el resultado de 19, pues esto es
lo que obtenemos. Obviamente sería la suma de estos dos polinomios. Vamos a hablar también de una de las potencias de las últimas secciones de Maple, como serían las matemáticas clicables y los menús contextuales. En este caso, queremos calcular la integral de esta función x cuadrado menos 1 y hacer la representación gráfica del resultado. Bueno, lo haremos utilizando la paleta. Buscamos la integral x al cuadrado menos 1 respecto a x. Al ejecutar tenemos este resultado. Y ahora este resultado, si nos ponemos sobre él y con el botón derecho abrimos el menú contextual, vemos la opción de plots. En este caso es una función de una única variable, con un gráfico dos-dimensional, que es tal y como se ve en esta expresión. Sí que es cierto que al utilizar el menú contextual para hacer gráficos, no controlamos las características del propio gráfico. Es decir, en este caso nos ha dibujado uno eje horizontal por defecto de menos 10 a 10 y otro eje vertical por defecto de menos 700 a 300. El color de la línea es así un poco granate. Es decir, con el menú contextual no controlamos todas las opciones, aunque si nuevamente sobre la figura damos al botón derecho, nos aparecen opciones sobre la figura que podemos modificar, como por ejemplo el color. Podemos cambiar el color naranja. No sé por qué. Ahora, ¿vale? Lo he puesto a verde. Hemos cambiado el color de la línea. Vamos también a otra cuestión interesante en algunos casos. Incluso puede ser utilizada en las clases para, ¿por qué no?, la comprobación de algunas identidades o algunas expresiones. En este caso, el objetivo es el de demostrar la igualdad entre el seno del ángulo triple y la expresión de la derecha expresada en forma del seno del ángulo simple. En este caso lo haremos del siguiente modo. Cuando seleccionamos una parte de la igualdad, nos aparecen estos Smart Pop-ups. Nos permiten hacer alguna cosa sobre esa expresión. En este caso nosotros lo que queremos hacer es hacer un cierto desarrollo de la expresión, de los distintos elementos, casi como si estuviéramos en una pizarra y decir, bueno, pues por ejemplo vamos a empezar reescribiendo este seno del ángulo triple en función, si vamos a reducir el ángulo. En este caso al ejecutar vemos que este seno del ángulo triple se ha reexpresado en función del coseno y del seno del ángulo sencillo y del ángulo doble. Si seguimos trabajando esta expresión, volvemos a seleccionar el seno del ángulo doble para expresarlo de una forma más sencilla. Efectivamente, si reducimos esta expresión, ahora tenemos la parte izquierda de esta igualdad, todo dependiendo solamente del seno y coseno del ángulo sencillo. El siguiente paso que podemos hacer es el de enviar el seno, es decir, sumar ambas, la parte izquierda, la parte derecha, sumarle el seno. Podemos luego, por ejemplo, dividir por este seno. Vemos que al seleccionar nos aparece automáticamente estos Smart Pop-ups y podemos pedir la división, podemos pedir una cierta normalización de esta expresión de la derecha. Vamos a ver. Podemos, por ejemplo, ahora pedir que nos dividamos esta expresión entre 4 y finalmente que nos simplifique la expresión de la derecha. Y como al final, después de este proceso, hemos llegado a dos expresiones que son coincidentes y por lo tanto la igualdad inicial es una igualdad cierta. Vamos a trabajar brevemente con
con vectores y matrices, también a través de la paleta. Las últimas versiones de Maple permiten de forma muy sencilla definir matrices. En este caso buscamos la paleta de matriz, aquí la tenemos. Nos piden definir una matriz de dimensión 4, que es la matriz de identidad. Podemos, por ejemplo, aumentar a través de estos botones el número de filas y el número de columnas. Elegimos que el tipo de matriz sea matriz de identidad y simplemente insertamos esta matriz y vemos como en efecto lo que acabamos de hacer es definir una matriz identidad. Podemos también definir una matriz de dimensión 5×5. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Voy a elegir la dimensión arrastrando con el ratón. Tengo 5 filas, 5 columnas. En este caso vamos a pedir que esté llena de unos en la diagonal y por encima. Voy a insertar, perdón, de 1 sería esto, efectivamente. Nos ha aparecido también esta matriz, que podemos borrar. Y tenemos una matriz de dimensión 5×5, donde tenemos unos en la diagonal y uno por encima de la diagonal también. También podemos definir vectores columna. Vector columna sería simplemente decir que tuviéramos 3 filas, una única columna, y en este caso vamos a pedir que sea aleatoria. Al insertarla nos aparece una matriz aleatoria en el sentido de que los elementos que aparecen en ella son los que Maple ha decidido a través de un determinado algoritmo. Vamos a ver también cómo si delante de esta matriz le pongo otra matriz aleatoria 3×3 y entre ambas matrices genero un espacio, Maple entiende que este espacio es un producto y podemos obtener el resultado de este producto de matriz por vector columna. Evidentemente, por dimensiones de las matrices, el resultado es una matriz también columna de 3 filas. ¿Qué pasa si trabajamos con matrices de dimensión muy grande? Vamos a ver un ejemplo en el cual, en este caso, no definimos la matriz a través de la paleta, sino que lo hacemos a través del comando matrix, con M mayúscula. El primer elemento del comando es el número de filas, el segundo es el número de columnas, y en este caso el tercer elemento es una regla de formación de los elementos de la matriz. Esto no siempre es posible, pero en este caso lo que estoy diciendo es que el elemento ubicado en la fila I, columna J, va a ser igual al número de fila al cuadrado por el número de columna. Si ejecutamos, vemos que efectivamente, si nos hubiera aparecido aquí una matriz de dimensión 2500 por 200, sería básicamente que nos quedaría la pantalla completamente llena de números. En vez de eso, lo que podemos hacer es hacer doble clic sobre la estructura matriz que se nos ha creado. Si queremos analizar los elementos de esta matriz, podemos ver obviamente cómo llegamos a la columna 200 y cómo podemos bajar hasta la fila 2500. Pero hay un elemento muy interesante que es el de ver esto a través de una imagen. Podemos observar cómo en este caso se ha asignado el valor más oscuro al valor máximo que toma la función y el valor al revés. En este caso será el valor más pequeño, los valores más pequeños son los que están en esta zona, y como a medida que vamos aumentando fila columna, llegamos a una zona de más intensidad. Podemos hacerlo, por ejemplo, a través de la saturación, y obtenemos esta fantástica representación matricial donde las diferentes magnitudes que toma esta matriz se representan a través de esta figura. Esto puede ser interesante cuando tenemos una matriz y queremos ver si hay cierto patrón, si al hacer su representación gráfica de la matriz se observa una nube de puntos sin ningún patrón determinado, podríamos acabar infiriendo que es una matriz aleatoria. En este caso, claramente, esta matriz sigue un cierto patrón donde hay unas zonas de valores máximos y una zona de valores mínimos. Perfecto. Vamos con el segundo aspecto, más allá de esta introducción de diferentes usos de paleta y tal, y es uno de los elementos
también de muchísima potencia de Maple, que es la visualización y representación gráfica. Vamos a empezar en gráficas en 2 dimensiones. Vamos a ir un poco rápido para poder llegar también a las gráficas en 2 dimensiones y animaciones. Por ejemplo, si queremos representar gráficamente esta función 6x menos x al cuadrado, vemos cómo, pues, obviamente, con el plots 2D, vemos esta gráfica. En este caso, aquí nos piden que utilicemos el point plot para examinar los valores que da esta función y que hagamos un zoom en alguna parte de la gráfica. Esto lo hacemos a través del menú contextual. Sobre la figura, con el botón derecho, podemos ver información de los puntos, por ejemplo, a través del dato más cercano. Al entrar yo en la gráfica, vemos cómo me va dando información sobre los valores y los puntos por los cuales esta gráfica está pasando. Esto es si nos interesa algún tipo de estudio sobre la gráfica, aquí podemos ver esto. O en este caso, si queremos hacer un zoom sobre alguna parte, por ejemplo aquí para ver si el corte es exactamente en el 0, que claramente sí, le daríamos a este botón y seleccionamos esta zona y vemos cómo nos aumenta la representación gráfica a la zona que nosotros hemos pedido. Una también curiosidad de Maple es que podemos hacer la gráfica de 2 funciones en la misma figura de una forma muy sencilla. Podemos definir el seno al cuadrado de la función x. En este caso lo voy a hacer así, el x al cuadrado. No, en este caso no hacemos la gráfica, vamos a hacer la gráfica de la segunda. ¿Vale? Vemos que no es necesario ejecutar para hacer el gráfico. Es un gráfico de 2 dimensiones y aquí lo vemos. Y simplemente en función de esa función y arrastrándolo sobre esta figura, nos aparece en la misma figura las gráficas de las funciones senos de x al cuadrado y de seno de x medios. Y solamente con arrastrar la función a la figura podemos verla en la misma imagen. Finalmente, como un ejemplo interesante de la opción Field de las últimas sesiones de Maple, vamos a hacer la gráfica de 4 funciones que son las curvas de Bessel para diferentes valores de n, desde el 0 hasta el 10 en el eje del eje horizontal, en el eje de abscisas, y con la opción de rellenar, es decir, que nos rellene, que nos pinte el área bajo la curva o delimitada entre la curva y el eje de las x. Vemos esto efectivamente, incluso podemos adaptar un poco el tamaño de la figura. Y aquí tenemos efectivamente estas 4 curvas de Bessel con el área pintada debajo de la curva en los 4 casos. Gráficas en 3 dimensiones también se pueden hacer simplemente escribiendo, en este caso, una función de 2 variables, con el botón derecho, plots, vemos directamente que nos aparece. En este caso, Maple la interpreta que tenemos una expresión de 2 variables, por lo tanto, si queremos hacer su representación gráfica, vamos a necesitar un gráfico en 3 dimensiones, donde elegimos nosotros que el primer eje va a ser el x y el segundo va a ser el y. Al hacer esto, vemos esta representación gráfica de esta superficie en el espacio, donde además podemos mover la superficie si queremos ver algunas particularidades, por ejemplo, sobre sus máximos, mínimos, puntos de silla, etc. En este caso es un gráfico en 3 dimensiones en coordenadas cartesianas, pero también podemos hacer gráficos en coordenadas cilíndricas, como este cono, o gráficas en coordenadas toroidales. Hay muchísimas opciones para realizar estos gráficos en 3 dimensiones. Realmente puede verse, creo que se puede visualizar a través de la aplicación de Webinar la calidad increíble que tienen estas figuras. Son, desde luego, en las clases cuando queremos representar superficies, con tiza en la pizarra eso es imposible de conseguir,
y aquí incluso podemos mover la figura para que los estudiantes puedan observar las características de la superficie en general. Vamos a usar también ahora el Plot Builder. El Plot Builder en el fondo no deja de ser también una gráfica automática donde vamos a poder controlar muchos más elementos de la gráfica. Escribo esta función en 2 dimensiones. En el botón derecho, plot, fijémonos que en este caso no me quedo en el 3D plot, que sería lo que hemos hecho anteriormente, sino que vamos directamente al Plot Builder. Plot Builder nos da diferentes opciones, una de ellas pues es simplemente elegir el tipo de dibujo, ya está bien el gráfico tridimensional, pero sí que podríamos, por ejemplo, ya de entrada modificar la escala horizontal, tanto para la X como para la Y, y además incluso más elementos, como pueden ser, ahora cuando aparezca, efectivamente, podemos cambiar el color, el tipo de línea, podemos añadir un título, es decir, hay muchos elementos que pueden modificarse. En este caso, incluso nos permite hacer una previsualización del gráfico y decir, bueno, pues ya me gusta de esta manera, pues le damos a OK y a que dibuje. ¿Vale? También sería posible, hecho esto, seguir modificando a través de la opción menú contextual, botón derecho, con estas diferentes opciones. Animaciones. También es una capacidad muy potente de Maple y puede ser interesante cuando tenemos parámetros y queremos ver cómo evoluciona un gráfico en función de esos parámetros. Vamos a ver, en este caso tenemos la función como antes, el x cuadrado más y cuadrado, donde en este caso viene multiplicado por un seno de a. Obviamente el seno de a en función del parámetro a pues obtiene un valor u otro. Buscando el Plot Builder, en este caso hemos de decir que el tipo de dibujo es una animación, donde ya Maple nos ha intuido que el valor A es el parámetro de animación, es decir, el parámetro que queremos mover para ver cómo se mueve esta gráfica. Nos han pedido que el rango sea de 0 a 2 pi, por lo tanto aquí modificamos este rango y podemos ver una previsualización. Si hacemos play, vemos la previsualización de cómo se mueve este paraboloide en función del coeficiente dado por el seno de A. Finalmente, si lo incorporamos en la hoja de cálculo, tenemos aquí esta figura que podemos volver a animar a través de la selección de la figura y esos elementos que son los del control de la animación. Podemos reducir el número de frames per second y vemos cómo la animación se produce de forma más lenta. Las animaciones pueden también conseguirse a través de línea de comandos, utilizando estructuras como esta. En este caso, lo que pretendemos es hacer una animación que también va a bajar la velocidad de la animación, donde dibujamos los senos de omega x moviendo el rango de la frecuencia, moviendo los valores de omega. Vemos cómo esta es la variación de esta señal sinusoidal a medida que la frecuencia aumenta entre 0 y 10. O incluso un uso muy interesante de las animaciones es el uso de una matriz que nos da los puntos del punto de vista de una esfera. En este caso, hemos diseñado con la opción Viewpoint un path, una trayectoria que viene dada por la matriz M, donde la matriz M nos dice los 4 puntos los cuales vamos a ir desplazando el punto de vista de esta esfera. Es una animación, si también reducimos un poco la velocidad. Y le damos a play, vemos cómo lo que estamos haciendo es
como si hiciéramos un traveling sobre la esfera predeterminada, sin nosotros moverlo de forma manual. Hay una guía muy útil de representaciones gráficas de Maple que podéis llegar a través de escribir el interrogante y plotting guide. Si lo hacemos, vale, aquí tenemos toda esta guía para ver toda esta gran variedad de distintas representaciones gráficas. Hay una solución para cualquier gráfica que queramos realizar. Vamos a hablar finalmente de algunas herramientas para la docencia, herramientas quizá concretas que puedan ayudar a los estudiantes. Una de ellas sería la librería Student, el nombre ya nos indica un poco, está específicamente pensada para ayudar a los estudiantes. En este caso, el objetivo es el del cálculo de una integral por partes, x por elevado a x, paso a paso. Es decir, no queremos solamente ver el resultado del cálculo, sino que queremos ver cómo se hace paso a paso. Voy a simplemente indicar, cargamos esta librería, esto se hace con el comando with, y pongo los 2 puntos para que no nos muestre ningún resultado. Diferimos este nivel de información y definimos cómo a esta función inerte, es decir, la integral. Fijaros que no nos calcula la integral, simplemente nos la indica. El primer paso el primer paso de ayuda para la resolución integral a través de este paquete Student es la solicitud de decir, dame una indicación sobre esta integral. Entonces lo que hace Maple es crear un problema y nos dice, bueno, pues es un problema que hay que resolver por partes utilizando las siguientes partes, x y la exponencial de x. ¿Cómo aplicaríamos este primer paso a la integral y cuál sería su resultado? Lo aplicaríamos escribiendo, no me sé por qué no me deja escribir, ahora, escribiendo rule, si le aplicamos esa regla, copiamos exactamente esto y sobre nuestro problema creado A. Y fijémonos qué manera más bonita de presentar el resultado, que es nuestra integral inicial, es aplicando partes esta integral, donde aquí tendríamos u por v menos la integral de v de u, es decir, la integral por partes correspondiente. Si ya quisiéramos finalmente acabar, pues podríamos pedir el valor. Tengo un problema para escribir ahora. Pedimos el valor de, por ejemplo, de la integral a y, vale, esto no ha querido funcionar. Bueno, vamos a poner el valor de la salida 36. No, pues algún problema tengo con este comando. En todo caso, es la manera de conseguir dar el último paso. Seguimos. Esta integral paso a paso también se puede hacer a través de lo que llamamos los tutores. Vemos que ponemos el mismo ejemplo. Los tutores están aquí arriba, tools, tutors, cálculo en una variable, métodos de integración. Nos va a abrir una ventanita. Aquí pondríamos la función, en todo caso la variable, y como es una integral indefinida, no pondríamos ninguno de los extremos de la integral, y veríamos cómo podemos pedir ayudas, dar una indicación, o directamente pedir paso a paso, que es lo que hace, donde aquí además nos indica qué regla ha sido utilizada. La integración por partes y directamente en la última integral, pues la propia integral inmediata. ¿Vale? Al cerrar, vemos aquí los pasos y las propiedades que se han aplicado. Voy a explicar quizá un par de cosas más sobre el Explore, que también es una capacidad muy interesante de forma muy sencilla. En este caso hacemos una gráfica del coseno por seno donde modificamos A y B. Si con el botón derecho, menú contextual, damos al botón de exploración, vemos que
detecta automáticamente que efectivamente A y B son parámetros que yo quiero mover para ver cuál es la forma de este producto de funciones. Si le damos a explorar, insertamos unas filas y aquí, ¿qué nos ha aparecido? Nos ha aparecido la gráfica de la función para los valores de A y B de entrada iniciales que son 0. Pero vemos cómo moviendo el valor de B y moviendo el valor de A obtenemos distintas representaciones gráficas. Es decir, también de una forma sorprendentemente sencilla podemos utilizar Explore para explorar, analizar, ver cómo se modifican las gráficas de unas funciones, o en el ejemplo anterior, cómo se modificaría la integral de esta expresión, o en este ejemplo siguiente, cómo se modificaría también la gráfica de una recta en función del pendiente y la ordenada al origen. Creo que está efectivamente. También sería un ejemplo quizá muy sencillo de ver cómo podemos modificar el pendiente de una recta y cómo podemos modificar la ordenada al origen. Eso es a través del comando explore, ya sea menú contextual o ya sea a través de comando. Y voy a acabar quizá con una de las muchas math-apps que incorpora Maple en su última versión y que nos pueden ayudar, nos pueden ilustrar perfectamente clases. En este caso he cogido ejemplos de unas clases de estadística que también imparto en mi escuela y además con un ejemplos muy ilustrativos. Voy a abrir este primero en una nueva app. Voy a explicar brevemente en qué consiste. Este es el problema de Monty Hall, que es un problema clásico en estadística. En estas 3 puertas, detrás de una de las puertas se esconde un premio y a mí me dan a elegir una puerta. Yo elijo una puerta y el presentador del concurso me enseña una de las otras puertas que yo no he elegido que está vacía. Y entonces me dice, ¿quieres cambiar de puerta o quieres mantener tu puerta? Bueno, pues se puede demostrar a través de la probabilidad que si siempre cambio la puerta, la probabilidad de ganar es de un 66%. Mientras que si nunca cambio la puerta, la probabilidad de ganar se reduce a un 33%. Bueno, esto que parece difícil de demostrar, incluso parece difícil de entender, se puede simular a través de, por ejemplo, jugar 100 veces a este juego. Vamos a hacer que el juego elija automáticamente una puerta, que el propio Maple le enseñe una vacía y que siempre tomemos la decisión, como vemos aquí, de siempre cambiar la puerta. Vamos a jugar 100 rondas. Vamos a hacer una simulación de 100 rondas de este juego. Vamos a ver aquí el porcentaje de victorias respecto de pérdidas. Por lo tanto, al final, en el límite, esta frecuencia de victorias respecto de la frecuencia de derrotas sería la probabilidad. Pues bien, vamos a jugar estas 100 puertas, vamos viendo cómo vamos obteniendo los resultados y cómo estas columnas de derrotas y victorias se van rellenando, se van modificando los valores en función de lo que se va obteniendo y cuando acabe las 100 rondas veremos en qué valor ha llegado. Ha llegado a un 65%, el valor de la probabilidad sería de un 66,6% y vemos que efectivamente la práctica, la frecuencia relativa de victorias en esta simulación nos ha dado lugar a el resultado de la probabilidad. Si hacemos lo mismo pero manteniendo la puerta, vamos a jugar aquí con menos rondas. Jugando la mitad de rondas, el resultado va a ser menos preciso. Vamos a es que ha mantenido las probabilidades anteriores.
y tendría que haber hecho un reset. Vamos ahora a hacer el reset, vamos a jugar estas 50 rondas, donde ahora mantenemos la puerta. Vemos como ahora la columna de las pérdidas es mayor y esta columna de pérdidas debería acercarse al 66%, lo que es lo mismo, la columna de las victorias debería estar en el torno al 33%. ¿Vale? Ha sido ilustrativo, esto permite perfectamente ilustrar, hacer una simulación en este sentido. Veamos un último ejemplo, que puede ser, por ejemplo, el cálculo del número pi a través del método de Monte Carlo. También el caso es muy sencillo, de lo que se trata es de ubicar puntos en un cuadrado y contar la proporción de puntos en el interior respecto del número de puntos total en el cuadrado, y esta proporción nos ha de dar un valor aproximado de pi. Vemos cómo si cambiamos el número de puntos, a mayor cantidad de puntos, la aproximación siempre será más buena. Entonces, también permite, en clases de estadística y probabilidad, el ver cómo aproximamos o cómo podemos aproximar el número pi a través también de hasta aquí iría la presentación, y estoy encantado de resolver cualquier duda que pueda haber. Muchas gracias.